Mira, esto es de esos vídeos que uno no tenía en mente hacer, pero que seguro lo vas a agradecer un montón. Acabo de terminar un directo con mi amiga Laura Rodríguez, periodista desde Nicaragua que conoce muy bien la actualidad española, se informa muchísimo sobre las cuestiones europeas. Era un directo que tengo en el otro canal sobre todas las mentiras que a nivel gubernamental, en fin, institucional se han dado y las negligencias de la Dana de Valencia, pero resultó que como la actualidad es tan, en fin, imperiosa, que acabamos hablando también del atentado terrorista islamista, importante esto, islamista, en Magdeburgo, y hemos llegado a unas conclusiones tan interesantes sobre cómo se ha tratado de manipular la información en las primeras horas para que cada cual sacara su renta política, que nos ha recordado muchísimo la Dana de Valencia, obviamente, y muchos casos que están ocurriendo en España. Hemos llegado a una conclusión muy interesante sobre las fuerzas hegemónicas que están tratando de pelearse en Europa y de cómo esto, en fin, no te voy a contar mucho más. Te invito a que veas el vídeo, que es cortito y, en fin, yo creo que te va a abrir muchísimo la visión sobre qué fuerzas están manejando el relato que luego se convierte en todos esos titulares al que nosotros estamos siendo sometidos como forma de manipulación. Venga, vamos con el vídeo. Pero tengo, lo que quería comentar, Laura, que tengo como la sensación de que estamos ante un movimiento que no afecta solo a España. Es decir, para que tengas una idea, a mí me está dando pavor, pero auténtico pavor, estoy eligiendo esta palabra para describirlo realmente, lo que está sucediendo dentro del seno de la Unión Europea. Y hablo contigo porque tú lo ves desde fuera, y sabes que a veces no ves las cosas por eso, lo que se suele decir. Estás tan cerca del árbol que no ves el bosque, ¿no? Y viéndolo desde fuera te das cuenta la perspectiva como es, ¿no? Pero fíjate que ahora acabamos de sufrir aquí en Europa, voy a hacer un inciso sobre un tema que no era previsto, no estaba previsto, pero la actualidad es tan imperiosa, no tan imponente a veces, ¿no? Imponente en el sentido que impone sus criterios, sus prioridades, ¿no? El atentado en Magdeburgo, ¿no? Habrás escuchado algo de este Sí. atentado eh, presuntamente islamista barra, sí, islamista, perdón, que ahora está tratándose como si fuera islamófobo. Es decir, está iniciando a ver, hay una narrativa de que sí, el perpetrador es porque está vivo, esa es la cuestión, creo que está vivo, sí que es perteneciente al Islam, originario de Arabia Saudí, pero empiezan a decir simpatizante de la extrema derecha. ¿Cómo? ¿Y esto qué tiene que ver? Es decir, se supone que la extrema derecha es quien precisamente no quiere a ese tipo de personas en Europa, ¿no? Entonces tú, como en los juegos esos de dibujitos, vas atando los puntos y te das cuenta que en Alemania, hace poco, ha habido una moción de censura al canciller Scholz, que es de extremo centro, por así decirlo, bien, centro izquierda, ¿vale? Socialdemócrata, y esto va a aventajar, porque ha convocado elecciones que serán para principios de 2025, y esto va a dar muchísimas alas al partido AfD, que es un partido de derecha. Yo lo llamo partido de derecha. Mira, esto de extremo, utilizar la tilde, ¿no? De extremo, pero bueno, si utilizo la tilde de extremo, hablo de extremo centro para Scholz, como de extrema derecha entonces para AfD, ¿no? Entonces dice, parece que Alemania ha tenido este fin de semana su particular 11M, el 11M español. Es decir, Ujú. hay una crisis de gobierno. Bueno, en el 11M no había una crisis de gobierno, pero ahí sí que había una crisis de gobierno. Se convocan elecciones, hay unas elecciones, hay un partido que podría ganar y inmediatamente antes o cercano, ¿no?, a la celebración de estas elecciones sucede un hecho que trata de cambiar o cambia la percepción de las personas. Hoy se ha convocado, por ejemplo, una manifestación en contra de la extrema derecha en Alemania, por lo que he estado escuchando, como para culpar a la extrema derecha de propagar el odio que provoca este tipo de atentado o incluso, con ese relato, hacer creer que sí, era del Islam, pero al final lo que provoca todo esto son la corriente de extrema derecha, ¿no? Y luego lo conectas con que en Rumanía, hace una semana, han invalidado las elecciones que iba a ganar un partido de derecha, ¿no? Entonces dices, pues ¿hasta qué punto
estamos siendo sujetos a un intento de narrativa. Y cuando hablo de derecha, estoy hablando de partidos no globalistas. Importante esto, partido no globalista. No sé, tú estás viendo también estos movimientos, Laura. ¿Qué opinas al respecto? Si quieres opinar algo, ¿no? A lo mejor metiendo en un fregado. No, bueno, evidentemente en el mundo hay dos grandes bloques. Yo creo que la victoria de Donald Trump va a cambiar las cosas y preocupa obviamente a las izquierdas en sentido general de todos los países, porque Trump evidentemente ha dicho que está en contra de esta agenda globalista. Sabemos que quiere terminar la guerra en Ucrania, entonces yo creo que hay que fortalecer la narrativa, grupos de extrema derecha que quieren desestabilizar las naciones. A ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? Que la extrema derecha cuando fue a Paiporta eran los que les tiraron barro, le gritaron asesinos. Entonces yo creo evidentemente que el mundo se está balanceando y eso le preocupa a todos los partidos de izquierda. En general, todos los países, incluyendo en Latinoamérica, miran con un poco de preocupación, ¿no? Sobre todo los gobiernos de izquierda, la victoria de Donald Trump. Y entonces ellos van a radicalizar su discurso, el imperio, quieren imponer sus leyes en estos países. Un poco Latinoamérica siempre ha sido el patio trasero de los Estados Unidos. Pero yo creo que todo esto, Roberto, se explica sinceramente por la victoria de Trump, que es una victoria que obviamente les tiene que preocupar. ¿Tú crees que Pedro no está preocupado porque ha ganado Donald Trump? Sí. Está preocupado. En el fondo, lo que tú dices me parece muy acertado. Es decir, quizá más que hablar de izquierda y derecha, clásicamente, como se definen, yo creo que estamos ante lo que tú has dicho, dos fuerzas. Una son globalistas, que son ahora las que tienen la hegemonía, y que debido a sus fallos y quizás a querer forzar demasiado determinados relatos, han perdido simpatía. Y hay una fuerza incipiente que son las corrientes soberanas, ¿no? Que sí que quieren vivir en un mundo claramente también en paz, pero sin perder la soberanía nacional, ¿no? Todos estos bloques que se crean a nivel supranacional, al final, merman y limitan el poder de decisión eh, de los ciudadanos a la hora de elegir. Porque aquí ya la excusa de todos los políticos, no sé, pero aquí en España es esta, Laura. Ah, no, es que lo dicen en Europa y nosotros lo tenemos que hacer. Ya, pero ¿quién ha votado a la gente de Europa? Nadie. No, claro, sí, lo votamos porque hicimos una votación para hace poco, en junio del año pasado, las elecciones europeas, etcétera, etcétera. Pero digo, vamos a ver. Sí, pero no. No sé si me explico. Al final, sí, esta gente está en Europa, deciden cosas, pero están tan alejados de nuestra actualidad, pero que sus decisiones al final acaban condicionándonos. Yo creo que los ciudadanos se están dando cuenta y no quieren eso. No quiero que mi vida, que yo trabajo en el campo, esté influida por las decisiones de un grupo de, yo qué sé, 30, 40 o 50 personas que crean un comité, un think tank, ¿no? Un tanque de pensamiento y llegan a la conclusión de que en las zonas rurales hay que, ¿cómo se dice? No hay que limpiar los árboles, ¿no? No hay que limpiar los cauces del río, tiene que pedir permiso si quiere realizar algún tipo de movimiento de tierra, etcétera, etcétera. Y dice, pero si es mi finca, ¿no? Y creo que la gente se ha hartado de tanto intrusismo por parte de gente que además vive en grandes capitales de Europa. Y escucha, no recuerdo quién decir que lo más verde que tiene es una maceta en el balcón de una ciudad con zona de tránsito limitado para coches, ¿eh? Y poco más. Y que esa maceta normalmente la vuelve a comprar en el mercadillo semanal cuando se le muere, porque ni siquiera la riega. Es decir, esa es la concienciación de la naturaleza que tiene esa gente urbanita, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 que nos quieren imponer a todos, que en Latinoamérica se le llama más Agenda Woke, pero básicamente es casi lo mismo. Y es una agenda, obviamente, que quieren imponer muchos líderes mundiales. Y esto de la Agenda 2030, hemos visto a Pedro Sánchez con el PIN de la agenda, a Felipe también con el PIN de la Agenda 2030, esto del cambio climático mata, todo esto de la DANA, por ejemplo, que evidentemente ha estado vinculado precisamente a esta agenda de protección excesiva del clima. A ver, mira, yo soy también pro animal, pero pienso que la vida de un ser humano, en perspectiva, en lo personal, tiene más valor que la vida de un animal. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Obviamente. no? Es que es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta Agenda 2030? No tengas nada y serás feliz, pero ellos viven, Pedro viaja en el Falcon, el rey vive en un palacio. Entonces, la gente se da cuenta que ese discurso
no solo no hace clic con nosotros porque ellos pertenecen a otra realidad, sino que nos afecta, o sea, que afecta al ciudadano común. Y como te digo, esto no es más que la Agenda 2030, este tema de cobrar más impuestos a los ciudadanos por este tema del cambio climático, el tema de no limpiar los cauces, que al final se ha demostrado que ha sido contraproducente, porque aunque yo creo que la DANA ha sido un fenómeno natural, evidentemente, debido precisamente a todas estas políticas de protección del clima extremo, entonces ha acrecentado todavía las consecuencias de la tragedia. Y yo creo que esto es parte de la misma agenda que te digo que también en Latinoamérica la vivimos, no con la misma fuerza que se vive en Europa, pero aquí también ha llegado este tema de la Agenda 2030, este tema de los impuestos que te ponen, este tema de las series que las destruyen, ¿no? El otro día vi en Netflix una reina Isabel afroamericana, es decir, son cosas que uno dice, pero esto es ridículo, es realmente ridículo, ¿no? O este tema de que ahora las personas ya no es él, ella, destruyendo el idioma. Es decir, desde Latinoamérica lo vemos con preocupación porque sabemos que la Agenda 2030 tarde o temprano va a llegar aquí. No ha llegado con la misma fuerza que está en Europa, pero sí evidentemente ha llegado a través de la serie, a través de los referentes, los artistas. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, este tema de que vas a un baño y hay uno para hombres, mujeres y para las personas indefinidas. Es decir, es todo como surrealista, ¿no? Distópico totalmente. Entonces, pero yo creo que todo esto que me estás comentando es un poco la desesperación que tiene la agenda globalista, porque precisamente ahora que ha ganado Donald Trump, pues tendrán que hacerle frente, porque Donald Trump ya lo ha dicho abiertamente, que él no está a favor de esta cultura woke, de esta agenda, que las cosas van a cambiar, que se van a recuperar las costumbres, las tradiciones, la religión. Al final, en los mismos Estados Unidos, en el billete de dólar dicen Dios confirmó. Entonces, yo lo que creo realmente, Roberto, que todos estos son patadas de ahogado. Hay preocupación en Europa. Lo que viene con Donald Trump, hemos visto que uno de sus asesores es Elon Musk. Tú sabes que Elon Musk tiene un hijo que transitó en una terapia de cambio de sexo y él mismo ha dicho que él no estaba de acuerdo, que no está de acuerdo con esta agenda. Dijo en entrevista que por eso había comprado X. Entonces, yo creo que el mundo va a cambiar. Totalmente, y lo que se está viendo, estas señales, ¿no? De querer controlar el relato, como tú bien has dicho, yo también estoy de acuerdo, son patadas o brazadas de ahogado, tratando de defenderse como siempre se defiende un régimen cuando ve que está perdiendo la hegemonía, pero es cuestión de tiempo. La historia nos dice que al final, como todas las civilizaciones, hay civilizaciones que suplantan otras, y punto, ¿no? Y yo creo que estamos filosóficamente al final de una era que posiblemente inició con los atentados del 11 de septiembre, posiblemente ahí, eso yo creo que fue el elemento que cambió el mundo, cada década ha tenido lo suyo, la década anterior, 89, 90, fue la caída del muro de Berlín, ¿no? La caída, por tanto, del comunismo, una era, por tanto, de globalización, porque, bueno, ahí Estados Unidos vivía tranquilamente, no había enemigos, luego iniciaron las fuerzas pequeñas, ¿no? Sobre todo con extremización a nivel ideológico y religioso, ¿no? Los atentados islamistas, esa década de tantos atentados. Hemos pasado luego a la fase más oscura de todo, ¿no? Que ha sido pues esta wokización del mundo, que pero se ha convertido en insostenible. Nosotros mismos nos hemos, como si hubiésemos ido creando una torre, ¿no? Un castillo, y llegando arriba del todo y poniendo el techo, nos hubiésemos mirado alrededor y hemos dicho, oye, nos hemos quedado atrapados dentro. Hemos construido nuestra propia prisión. Y Alemania tiene un problema muy grande al respecto, ¿no? Totalmente. Y lo que está pasando en Alemania, pues es eso. Crisis de gobierno, pues hay una fuerza que inician a avanzar, un cambio nuevo, se trata de querer pararlo, hay un atentado. No digo que ese atentado haya sido creado para parar esa fuerza, pero sí que yo creo que las cosas ocurren, como tú bien has dicho de la Dana, por ejemplo. La cosa ocurre. Luego, cada cual trata de arrimar, ¿no? Las ascuas a su sardina, como se dice aquí. Es decir, tratar de volcar, ¿no? Volver el relato a su favor, ¿no? Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué te ha parecido la reflexión con Laura? Al final, lo que hemos llegado a concluir es que hay dos fuerzas. Una fuerza que ha sido hegemónica en los últimos años, que es el globalismo, y otra fuerza que ha visto cómo el globalismo se ha corrompido a lo largo del tiempo y que se ha dado cuenta de que ha perdido mucha soberanía, que son las fuerzas soberanistas. La cuestión ya no es una pelea entre izquierda histórica y derecha histórica, sino entre un pensamiento globalista que está aferrado al poder con muchísima corrupción y no quiere soltarlo y ha creado un modelo político en el que los políticos viven en connivencia con bancos y medios de información para vendernos una
un decorado de cartón piedra al que nosotros adherimos y que finalmente creemos que es la realidad, y unas fuerzas soberanistas que, basándose en las necesidades reales de las personas que están viendo que no están siendo atendidas por parte de los burócratas y de los políticos, llaman la atención, están pidiendo espacio, pero no se lo quieren ceder. Y en el fondo, toda la manipulación que hay es por parte de los globalistas que pretenden aferrarse al poder aún ante una situación en la que la evidencia está mostrando que todo esto es insostenible. En fin, ¿tú de qué parte estás? ¿Estás con los globalistas? ¿Estás con los soberanistas? Pero antes que todo, ¿lo ves como nosotros? ¿Ves estas dos fuerzas en juego en lo que ha ocurrido con el manejo de la información del atentado? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete a este canal, activa la campanita en este canal, pero sobre todo, además, si quieres saber todo lo que hablamos sobre la Dana y las mentiras de la Dana, pues vete a mi canal de directos, suscríbete ahí si no estás suscrito o suscrita, delito, porque ahí es donde vas a tener una larga hora tendida sobre todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos casi 2 meses pasados después de la Dana. Con esto es todo, un beso. Hasta pronto.